buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, después de estos programas de festejo que hemos tenido, pues seguimos festejando, pero ahora vamos a tener a alguien que vamos a festejar. Ahorita les voy a decir quién es, pero bueno, recuerden solamente por favor que pueden contactarme por las redes sociales y Metamorfosis lo podemos ubicar todos los programas también en nuestras redes sociales, en Metamorfosis como Metamorfosis Vida y Muerte, como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, y van a descargar los programas, todos los que llevamos hasta ahora, que son 152 programas al aire, que son podcasts a través de la página www.promoestereo.com, que es nuestra estación de radio, nuestra casa de radio. Y también ustedes pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, ya les decía yo ahorita que, pues después de que ya celebramos nosotros nuestros 3 años al aire y que estuvimos haciendo aquí un programa especial, pues hoy quiero hacer un programa especial, pero para alguien que tiene una trayectoria que ahorita se van a dar cuenta ustedes, que es una mujer luchadora, que es una mujer que ha aprendido pues a salir adelante en su área, en su vida y en muchas áreas que ahorita nos va a compartir, y ella es la maestra Marina Anguiano Fernández. Quiero compartirles un poquito de la historia de Marina. Ella nació en la Ciudad de México. Ella estudió la licenciatura en etnología y la maestría en antropología e historia con un reconocimiento de cum laude, y en la actualidad trabaja como investigadora de tiempo completo en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido merecedora de varias becas, tanto nacionales como internacionales, en la UNAM, en el gobierno de Francia, en el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y del gobierno de España. Ella ha estado realizando investigaciones con los huicholes en particular del occidente de México, y desde mayo del 2018 se cumplieron 50 años de este arduo trabajo etnográfico entre este pueblo originario, y lógicamente Marina ha estado como ahí constante y perseverante en trabajar mucho con esta comunidad. Ella es autora de 10 libros y numerosos artículos, ha participado en la elaboración de películas etnográficas, audiovisuales y videos de diferentes temáticas dentro de su área, y los documentales más recientes de su producción son Volar como pájaros, La fiesta del tambor y del elote entre los huicholes, con 3 ediciones en el 2004, 2006 y 2007. Y también realizó un video etnográfico que se intitula La fiesta del maíz tostado, finalizado en el 2017, y el cual pues exhibe la antigua Guatemala, Tepic Nayarit, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Y pues la presentación también de varios filmes que ella ha tenido, y como directora de diferentes libros y algunos otros trabajos que ella realiza. Pero también pues ella tiene una historia de vida muy, muy rica y que quisiera que nos pudiera compartir. Pero primeramente, Marina, quisiera darle las gracias por aceptar esta entrevista. Usted sigue teniendo mucho trabajo, usted sigue escribiendo, viajando, haciendo cosas, y creo que es un ejemplo importante de perseverancia y de que nos muestra que le encanta lo que hace. Pero quisiera empezar a preguntarle, para mucha gente que en este momento nos está escuchando en Metamorfosis, porque fíjese Marina que estamos en un horario de comida, entonces mucha gente se preguntará, ¿qué es la etnografía? ¿Qué es la etnología, perdón? ¿De qué se trata? ¿Qué estudia? Porque bueno, teniendo como referente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos imaginamos un poquito que trata de estas cuestiones pues de muchos años atrás, pero ¿a qué se dedica el área en la que usted se ha desempeñado? Si nos puede ir como platicando un poco de qué se trata. Sí, buenas tardes a todos, pero principalmente a la doctora Leticia Asensio.
que me hizo el favor de invitarme y yo muy gustosa. A mí me gustan mucho las entrevistas, me gusta la difusión y no sufro por ello, al contrario. Muy bien. Bueno, en la Escuela de Antropología, cuando yo estudié, ya hace varios años, había varias especialidades y yo quería inicialmente ser arqueóloga. Desde que tenía 15 años tenía esa vocación. Inclusive mis padres me llevaron a un viaje cuando cumplí 15 años al sureste, pues llegamos hasta Belice, toda la península, y, fui a Palenque, vi cómo estaban reconstruyendo el templo de las inscripciones, más bien el palacio, una arqueóloga que ya falleció, que fue mi amiga. Entonces yo vi todo eso, me gustó mucho, dije, sí, 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 yo voy a ser arqueóloga. Después entré a una clase con un gran arqueólogo en la ENAP, yo haciendo todavía muy jovencita, 16, 17 años, que se llama Román Piñachán, de origen maya, y entré a su clase, me gustó, pero lo que pasó es que después, cuando yo estudié, había un tronco común de las 4 especialidades. Y entonces, debido a ello, nos dieron materias relacionadas a las 4 especialidades en 2 años más o menos. Y pues yo insistí mucho, porque ahí van a ver lo que es la etnología, pero con un ejemplo muy concreto. Se me metió la idea de hacer trabajo de campo entre los campesinos de Morelos, muy cercanos a Cuautla, pero que eran indígenas, como que había quedado ahí esa comunidad olvidada, rodeada de otro tipo de comunidades ya con otro tipo de cultura. Entonces, un tío político mío le platiqué y le dije, oye, yo quiero hacer trabajo de campo. Pues hazlo aquí en Morelos, ¿no? Y entonces me presentó con el sacerdote del poblado. El poblado se llama, y vamos a ver cómo las cosas se modifican tan horrible, porque este poblado era un poblado muy tradicional, Tetelcingo, Morelos, y ahí eran las mujeres, todavía vestían, les estoy hablando del año 66, 67, las mujeres todavía vestían su traje oscuro, azul, de lana, porque a veces ahí había frío, casi iban descalzas, se dedicaban al comercio, iban al mercado del pueblo a vender su jitomate. Entonces yo me empeñé en hacer esto y mi tío me dijo, yo te facilito, y me presentó con el sacerdote del pueblo, que era de origen norteamericano, por cierto. Entonces agarré a 3, bueno, no agarré, les dije a 3 amigos, colegas del estudio, que si me querían acompañar. Entonces hice, pues como un poco las veces de un líder, y junté 3 más, 2 hombres, otra mujer y yo, y les dije, vamos a hacer trabajo de campo. Entonces se lo comenté al profesor, que era el profesor Leonardo Manrique, que era un sabio, y él sabía de las 4 especialidades. Él nos dio esas clases y me dijo, no, ¿cómo que van a ir al campo? No, ustedes todavía no tienen la formación para esto, van a cometer muchos errores, tanto con las personas como en la recolección de los datos. No, y bueno, pero Marina Anguiano es tesonera, como diría mi madre que era española, machacona. Entonces yo insistí y ya no le quedó otra al maestro de dejarnos ir. Por ahí tengo el trabajo, tengo que encontrarlo de nuevo porque luego hablo de él y dónde está. Bueno, entonces pues nos fuimos los 4
2 hombres y 2 mujeres, y a este poblado pues sacamos una información muy bonita, tienen una, me acuerdo todavía que tienen una fiesta de Santiago o tenían una danza de Santiago, y bueno, entonces eso es lo que hace el etnólogo, ¿no? Aquí era un grupo de campesinos de origen náhuatl, ya estaba dejando de hablar el náhuatl, pero lo hablaban un náhuatl muy antiguo, de ver cuáles son, pues, verlo de una manera global, ¿no? Ver cuáles son su manera de vivir, de qué viven, si son agricultores, si son pastores, y a raíz de eso ver otro tipo de cosas, sus festividades, sus creencias, que en México pues están muy mezcladas entre los mismos indígenas, que se mezcla lo indígena con lo español, con lo cristiano, entonces las fiestas son muy sincréticas, es la palabra que se puede utilizar en este caso. Es decir, se dijo que la etnología era el estudio de las etnias. Ahora ya la palabra etnia ya no se usa casi, así como que está pasada de moda. Bueno, yo no creo que las cosas pasen de moda, ese tipo de cosas, pero en fin. Entonces, más bien es el estudio de los pueblos diferentes a ti, ¿verdad? Con miras a muchas cosas, con miras a investigar, por investigar, ¿no? Tener un acervo de cómo es ese pueblo, pero en mi caso yo he tratado de difundir su cultura de los huicholes, difundirla a todas las capas de la sociedad, de preferencia, sobre todo aquellas que no tienen ni idea quiénes son los indígenas, qué hacen, o inclusive de una manera inconsciente los discriminan, ¿no? Entonces, difundir el valor de su cultura, de su arte. No sé si, Leti, podría usted poner alguna imagen de su arte o no se hace en este programa, pero podríamos pensarlo. Me cayó un poco de sorpresa, pero por ejemplo, ahorita voy a traer una tabla para que lo vean. Sus valores también. Entonces, y que ver que en México hay una diversidad de culturas, 68 culturas diferentes, que deben ser respetadas y que deben ser conocidas y valoradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando doy una conferencia en Tepic, Nayarit, que es de donde yo salgo a las comunidades, ahí la gente, mucha gente era muy, muy racista, les decía los huicholes, les decía con el término coritas, que ni siquiera eran coras, porque son coras y huicholes los que viven en Nayarit, le decían los coritas, pero no de cariño, sino de desprecio, ¿no? Como minimizarlos, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, hay que distinguir, unos son los coras y otros son los huicholes. Y ustedes tienen la obligación de hacerlo porque viven en este territorio, ¿no? Así casi como maestra, ¿no? Pero pues todo lo que yo he hecho, las 2 documentales sobre huicholes, más otros que hice hace muchísimo tiempo, que ya ni los menciono porque eran en beta, en VHS, todo esto, es difundir a los demás cómo es el pueblo huichol. Ahora, yo creo que uno de los logros que yo he tenido para difundir su cultura es muy reciente. En 2019, en septiembre, el 12 de septiembre, inauguramos, montamos, yo hice la curaduría, es decir, qué se pone, qué no se pone, por qué, a dónde va, qué comprende, qué temas, todo eso se llama curaduría, curar una exposición, ¿no? Es un término que quizá nuevo, pero bueno, pues hay que enriquecer el vocabulario. Y entonces lo exhibí esta exposición de mi colección particular, que va desde tablas de estambre de lana de 60 por 60 hasta joyería de Shakira personal que yo me pongo, ahorita no, pero está en el museo,
y se explicó quiénes eran los huicholes, se hicieron actividades paralelas a la exposición, y en esa exposición, por ejemplo, se hizo la presentación de un libro que yo escribí, una antología de 50 años de trabajo, la presentaron varias personas, luego en el propio museo, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se llama. Y luego, pues hicimos un conversatorio, las personas que me ayudaron a montar, a crear la exposición, y pues dijeron sus vivencias, o entre ellas fue la primera persona que me acompañó a los huicholes, que es una compañera también etnóloga. Ella habló de sus vivencias del año de 68. Entonces, ¿cómo conseguí yo un collar que estaba exhibiéndose, ¿no? Entonces, ese fue el conversatorio. Después hubo proyección de los documentales, y finalmente algo muy interesante que hace el museo, que es un taller con el público. Entonces, el público lo acompaña un guía, le explica la exposición, aunque tiene muchas explicaciones, no sería tan necesario, pero en fin, de eso yo me afané de que las cédulas fueran explicativas y más precisas para que la gente entendiera lo que estaba viendo. Entonces van a ver la exposición y ya regresan, les dan materiales, lanas, carrizos, tablas, y empiezan, hay un taller para hacer flechas especiales, pero flechas sagradas, no para cazar, dijéramos. Luego hacen otro de instrumentos de poder del chamán, que es el que tiene en sus manos la salud y la sabiduría, que es un hombre sabio. Hacen también este instrumento. Luego hacen estos tablas o cuadros de cera de Campeche con estambres de colores, en fin. Entonces ahí hay una gran participación de la gente, se va feliz con su objeto simbólico que creó, y bueno, entonces, pues esa sería la aplicación. Otras aplicaciones ya es si trabaja uno, por decir algo, en reforma agraria, en el seguro social, o no exactamente en el Instituto de Antropología, que es básicamente hacer investigación y difusión. En otros sitios, pues el antropólogo puede asesorar, por decir algo, si el pueblo va a aceptar que se haga una presa, no se haga, si la pista de aterrizaje debe ser en ese lado o no. Cuando ven protestas, pues no, porque ahí están los lugares sagrados, pero que eso nadie lo sabe. Entonces, esas son funciones. Bueno, yo acabo de hacer una sin que me paguen y sin estar en una institución de ese tipo. Me habló un amigo huichol y me dijo, ¿qué crees, Marina? Nos están ofreciendo unas casas, pues baratas, ahí en la sierra, donde él tiene su ranchería. Dice, pero nos están pidiendo 10,000 pesos de enganche para luego ver, son casas ecológicas y vamos a tener un terreno para sembrar algo, en fin. Dice, pero a mí no me convenció, me dio desconfianza porque dijeron que algunos venían de Chapingo, de la escuela, ahora es Universidad Nacional de Agricultura. Así. Entonces, yo dije, qué raro, ¿no? Entonces me llamó a mí y me dijo, oye, desde Nayarit, ¿no? Marina, ¿tú qué opinas de esto? Dije, pues mira, yo tengo un amigo en Chapingo, pero hace muchísimo que no sé de él ni lo veo. Pero no te preocupes, yo soy buena para localizar. Eso me lo enseñó mi madre, que fue dedicada a la difusión del arte, ¿no? Entonces ya lo localicé. Estaba en Oaxaca, él es mixteco de Oaxaca, se fue desde la pandemia,
para ayudar a su pueblo, precisamente para que siguieran sembrando una serie de cultivos extra, pues porque se escaseaban los alimentos y ahí se fue pues arriesgándose, ¿no? Y entonces pues le platiqué esto de las casas, de los huicholes, y me dijo, déjame averiguar, y ya luego me dio el teléfono de dos alumnos de él. Él es brillante, yo lo conocí en Madrid, estaba estudiando su doctorado en agricultura en Madrid. Entonces ya habló con esos dos alumnos y uno, vivían en Nayarit, pero en diferentes partes, no en Tepic, donde estaba mi amigo. Medio averiguaron y entonces ya le dijeron a mi amigo que no se metiera, que esto era una tranza. Uy. Les querían quitar esos 10,000 pesos y luego vaya usted a saber cuántos más, que no lo hiciera, ¿no? Entonces, ese es otro servicio que puede uno dar, ¿no? Algo concreto, tangible, de ayuda a las comunidades, ¿no? Marina, estoy como escuchando y qué interesante esta parte porque, pues desafortunadamente a veces, bien lo dijo usted, hay discriminación de los pueblos indígenas, no conocemos bien sus tradiciones, las actividades que realizan, en ocasiones de qué viven, porque cada pueblo tiene diferentes actividades, digamos, para generar sus recursos, a qué se dedican específicamente y cómo viven, que a veces desconocemos eso, ¿no? Y la función de ustedes, pues, es compartirnos muchas de esas cosas que no siempre tenemos a la mano y que a veces simplemente el pensar que, no sé, que alguien viene de un pueblito y que es indígena, pues ya inmediatamente como que ahí, de repente hay personas que no tienen respeto por esto, ¿no? Pero qué importante el que parte de las funciones de esta disciplina, la etnografía, nos permita conocer todas estas cosas, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué tan sencillo, por ejemplo, fue para usted empezar a incursionar en estas actividades de campo? Porque para la gente que no tiene como mucho contacto con este término, pues significa que uno es quien se introduce justamente en la dinámica de estos pueblos, acude físicamente a los pueblos, no solamente lo revisa a través de los libros, sino trabajo de campo es hacerlo de manera presencial, convivir con ellos, conocer varias cosas, pero es cierto también que en ocasiones los pueblos indígenas también han cerrado mucho su círculo, no permiten que otras personas ingresemos, ¿no? Y lo digo porque incluso para la atención en salud no es sencilla, ellos tienen todavía, pues usted nos platicará, personas que se dedican a hacer esa función dentro de sus comunidades y es como muy complicado en ocasiones o muy restringido en muchas ocasiones el poder accesar directamente a estas ceremonias, a estas actividades, a estas formas de pensar, estas formas de entender muchas cosas sobre su vida, sobre sus deidades, sobre muchas cosas, ¿no? Pero platíquenos un poquito, Marina, ¿qué tan complicado fue para usted, sobre todo trabajar esta área de experiencia que ha sido los huicholes para usted en Nayarit? ¿Qué tan complejo fue el decidir, voy a irme y voy a hacer el trabajo de campo y que le permitieran además conocer y abrirse un poquito y que usted pudiera hacer todos estos productos, digamos, científicos para poder conocer la cultura a través de estos videos, revistas, escritos que usted ha hecho? Sí, bueno, yo quisiera hacer nada más una pequeñita puntualización. La diferencia entre etnología y etnografía. Que bueno, la etnografía es una etapa, dijéramos, cuando se hace la descripción,
para hacer la descripción hay que tener uno muy buen ojo ya, muy educado, ver todo, ¿no? Voy a comentarles una anécdota de cómo me di cuenta de una persona era chamana. Recuerden. Bueno, entonces, la etnografía es una etapa que describe uno lo que ve. Lo escribes en tu diario de campo. Voy a enseñarles un diario de campo. Estos son de otras culturas, pero de los huicholes. Y esos diarios de campo, supongo, Marina, es como hacer una relatoría de lo que uno va viendo, ¿no? De lo que va observando y de lo que va registrando, ¿no? Como si fuera un diario, ¿es así? Es un diario, pero ahí, por ejemplo, puede uno ver, poner lo que está observando, pero a su vez lo que uno reflexiona también. Eso qué te quiso decir, ¿no? Ok. Sí, y también mezclado con que pues me fui al río con ellos, no me metí, ellos se bañaron, por decir algo. Okay. Bueno, estas son unas libretas muy prácticas que yo uso. Estas las usan los arquitectos o ingenieros, no sé cómo, ¿verdad? Pero son muy dura la pasta, sólida, porque te puede llover, te pueden caer en el lodo. Entonces, esta les voy a leer. Libreta de campo número 4 del 2002. Me eché 4 libretas de estas. Entonces, por ejemplo, Tepic, Nayarit. Esta es una entrevista, como usted me está haciendo a mí. Una entrevista, bueno. Esta es de una chica mestiza, pero que tiene que ver con, ha tenido que ver con lo huichol, pero déjame. Bueno, por ejemplo, aquí sobre educación bilingüe y bicultural. Hay que reorganizarla, que los niños desde el preescolar aprendan bien su lengua, adquieran los conocimientos por medio de ella. O sea, hay niños que están en la Ciudad de México, están en escuela bilingüe y todos se los dan en inglés, todas las materias, igualito. Eso sería, pero en su lengua huichola. Que todo el preescolar sea así, que primero y segundo de primaria sea solo en huichol. Esas son propuestas que da este maestro. Okay. Con la lengua huichol muy arraigada, que no se pierda. Algo que ayudaría serían los albergues escolares desde preescolar hasta preparatoria, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, no, esta es entrevista a este maestro, Carlos Rodríguez, es un tipazo. Bueno, eso es una, aquí ya no tiene más, ¿no? Pero bueno, entonces uno va escribiendo aquí lo que va viendo, lo que va entrevistando, lo que va sintiendo, lo que va haciendo. Y eso después, en otras épocas, lo pasábamos a fichas de trabajo de campo. Este tipo de fichas. Para la gente que nos está escuchando y que no nos está viendo, son unas fichas que antes se ocupaban de cartulina, que tenían como la mitad de una hoja carta, ¿verdad, Marina? Y que ahí nosotros podíamos escribir cosas de manera como secuencial y que eso nos daba un orden de ideas o de relatos o de cosas que finalmente nos pudieran ayudar a hacer nuestro trabajo, porque antes pues no teníamos tanta tecnología como ahora, entonces teníamos que hacer, y lo estamos viendo y escuchando con Marina, toda una metodología, toda una serie de cosas para registrar, observar, hacer entrevistas, pero fíjese, Marina, que nos da un punto clave muy importante y usted dice lo que también pasaba y sentía yo, ¿no? Que es un referente, porque introducirnos nosotros a algo que no conocemos, yo creo que todo puede resultar ser sorpresivo, todo puede resultar ser atractivo, y creo que esa es parte realmente de aprender a conocer a una comunidad, no solo el lugar donde está
de qué se provee ese lugar, a lo mejor sí se dedica más a sembrar y a cosechar algún tipo de producto en particular, sino también esto que nos decía, cómo es la educación, qué tipo de lengua se habla, quién es la persona que tenga ciertas posiciones dentro de la comunidad, el qué tanto podemos interactuar con ellos, ¿no? Porque también nos hablaba ahorita de los chamanes, donde pues son como personas dentro de las comunidades que se encargan un poquito más de la cuestión de salud. Cuando hay enfermedades, ellos buscan todas las alternativas para ayudar a sanar. Pero qué interesante, Marina, el darnos cuenta que llevaba toda una metodología, toda una estructura y no solamente ir como a ver qué pasa, ¿no? Ante este comentario de su profesor, de decir, no, pero todavía están chiquitos, todavía no. Pero yo creo que el mostrarnos la libreta, las tarjetas, la observación, todo el análisis que seguramente hacía y realmente involucrarse en este trabajo palpable, pues habla del gusto que empezó a encontrarle a esto, ¿no? A esto a lo que se ha dedicado ya muchos años. ¿Sí? Entonces, la primera etapa sería la etnografía. En muchas ocasiones ya me he quedado en ello, en mis artículos. La etnología es cuando ya usas un marco teórico y bueno, los grandes etnólogos así del mundo crean las teorías en base a lo que han investigado. Y ahí ya es un etnólogo calificado, así. Bueno, yo no lo soy, cada quien hay que admitir lo que es, ¿verdad? A mí el otro, bueno, en una entrevista se presentó mi libro en San Luis Potosí, un libro que si quieren les doy el link para que usted lo pase, doctora. Claro que sí. De manera digital. Bueno, entonces varias tesis, ella finalizó en su comentario muy bonito y me puso, Marina Anguiano es la gran dama de la etnología de los huicholes. Pues dijo, yo me sentí como pava real. Me encantó, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya más o menos les dije la diferencia entre etnografía y etnología. Un tiempo, hace unos 10, 15 años, que como que en la propia escuela de antropología e historia se despreciaba la etnografía, porque todo era teórico, todo era marxismo, todo esto, entonces eso no servía. Y ahora se ha vuelto al trabajo de campo y a la etnografía, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi asistente acaba de regresar de campo con 15 estudiantes que se llevó para hacer etnografía, ¿no? Bueno, otra cosa bueno, no terminé lo de Tetelcingo, creo que debo concluirlo. Bueno, entonces ya nos fuimos, llegamos aquí a México, hicimos el trabajo, un trabajo que le pusimos una pasta de corcho, me acuerdo, muy engargolado, muy bonito. Y el maestro lo vio y nos puso 10. Y entonces yo no le dije, ya ve, maestro. Pues es que además Pero yo... lo pensamos, Marina. ¿Perdón? Lo pensamos, decirle, ya, maestro, pudimos. Sí. Y además, yo creo que las cosas se aprenden haciéndolas. Si tú me dices, ¿por qué tú no tienes miedo a que te entrevisten cualquier persona o eres fluida? Eso, pues porque lo he hecho muchas veces, pero las primeras no eran tan fácil, ¿no? Mi propia hija me dice, mamá, pero si tú ni te ves nerviosa ni nada, yo me pongo nerviosa 2 semanas antes, ¿no? Bueno, pues haciéndolo, hijita, no te doy otra receta más que haciéndolo, ¿no? Ahora ya se echa unas ponencias de 2 horas. Sí. Bueno, entonces ahí concluye lo de Tetelcingo. Pero a mí me marcó,
Y entonces yo ya cuando tuvimos que tomar después del tronco común la especialidad, yo escogí etnología y no arqueología. ¿Sí? Porque a mí me gusta mucho la gente, hablar con la gente, convivir. Entonces eso siento que se me da y no me cuesta trabajo, ¿no? Entonces tengo muchas amistades y entre los huichores pues me quieren mucho. Ya ahorita ayer me mandaron, ¿cuándo vienes por fin? Vas a venir este año, ¿no? Porque no he ido en 3 años. Y entonces la arqueología me gusta muchísimo. Es más, yo tengo en custodia, que quede muy claro, de Lina, una colección prehispánica que era de mi padre, que eso motivó mucho mi inclinación a lo antropológico y arqueológico. Pero hice mucho porque pues, aprendí desde muy niña, casi pequeñita, cuando veía y venían los vendedores, decían los idoleros que mandaban y eso. Pero yo me puse a pensar bien en el trabajo de campo. Yo no soy muy buena escalando y tirándome al piso y todo esto. No por presunción, sino por falta de habilidad en físico, ¿no? Entonces dije, yo la arqueología, cuando ya está la pieza sacada, le hago lo que quieran, interpretaciones, les digo si es falsa o no es falsa, porque sí lo sé decir por toda la experiencia que tengo con mi padre, ¿no? Entonces yo, me llaman y no, no soy perita arqueológica, pero pues sí lo sé, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa que quiero concluir, lo de que dije tener buen ojo. Bueno, el buen ojo se usa para pintar, como pintor, para esculpir, para tomar una foto, cómo hacerla, que si ¿cómo se llama? La luz, las La luz, sombras. una serie de cosas. Nunca se debe poner a la persona en el centro. Es de oro, raíz de oro. No, no. Bueno, déjame. Pero para la etnografía también se necesita tener mucho ojo, estar muy espabilado donde llegas. Si tú llegas a una casa o a un pequeño templo que te dejan tener acceso después de muchos años, ¿verdad? Y entonces llegas a ese templo, como me pasó a mí, íbamos a una fiesta, una ceremonia del maíz tostado, la que filmamos, pero antes llegamos 1 o 2 días antes para, pues, irnos acomodando con los camarógrafos y todo. Y entonces yo sabía que el casero, como le llaman al anfitrión, que iba a hacer la fiesta, era chamán y tendría una petaquilla especial. No tengo aquí porque están en el museo. Una petaquilla donde ponen sus instrumentos de curación y de sagrados para las ceremonias. Entonces empecé y dije, bueno, y otro que se llama Bernardo, que era su cuñado, también tenía ahí eran ya 3, 2. Y después supe que iba a venir otro, que es tío de las señoras, pero él no estaba todavía para haber dejado su petaquilla, iba a llegar, ¿no? Y vi un tercero, ¿no? Entonces, pues digo, yo podía haberlo dejado pasar, ¿no? Bueno, de uno no preguntar. En el caso de uno tiene que ser muy respetuoso, pero a su vez también un poco audaz, ¿no? Porque si no preguntas, no te lo van a Nadie decir. lo va a decir, exacto. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunto? Oye, le dije a la esposa del casero, Jacinta, que nos queremos mucho. Digo, Jacinta, ¿por qué hay 3 petaquillas? Si nada más son 2 y luego ya llega tu tío que trae su petaquilla. Y me contestó así, porque ellos son así, directos. Porque es de mi hermana. ¿De tu hermana? Sí, mi hermana es chamán. Ahí me enteré después de 10 años que había estado junto con una chamana, un chamán y una chamana, que hay muy pocas mujeres chamanas, ¿no? Y bueno, a raíz de eso le hice una especie de historia de vida
se la estoy siguiendo, se la quiero continuar ahora en octubre si voy. El de una mujer de conocimiento que creo que está trabajando para ser chamana, y de esta otra queremos hacer mi asistente que se vaya a un poblado y yo a otro, y a ver, ¿no? Ahí estoy diciendo muchas cosas. También otro chamán que él está todavía estudiando para chamán porque empezó, porque se estudia para ello. Empezó y resulta que pues se casó, tuvo 5 hijos y entonces se tuvo que meter de maestro bilingüe. Estudió para ello, pero dejó el chamanismo. Se ha jubilado hace ya 3 o 4 años y está volviendo al chamanismo. Entonces él es mi mejor informante, porque les decimos informantes, pero yo trato de no decirles así, sino amigos, mis amigos, porque informante ya implica pues, que le sacas y le informa, ¿no? No sé, no me gusta la palabra. Entonces él, de vez en cuando, ahora en la pandemia, pues yo utilicé nuevas técnicas. Cuando se me atoraba algo que estaba yo haciendo un artículo, pues Claro. por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, porque no tienen ellos, pero de cosas que, bueno, oye, ¿por qué la araña es tan importante? Y pues, explícame un mito sobre la araña, tal, ¿no? Entonces, pues nosotros le llamamos conversación personal cuando te lo dice un informante, entre comillas. Pero aquí fue por teléfono, por WhatsApp y por sí, teléfono y WhatsApp, porque no hubo otra manera, ¿no? Entonces, como que ahí utilicé la tecnología para ciertas dudas que tenía y me resultó bien, porque bueno, porque me tienen mucha confianza y que además ya ellos están tecnológicos. Tienen su celular con WhatsApp, todo esto. Entonces, les puedes mandar mensajes, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Claro, pero es súper interesante saber, Marina, que entrar en su mundo le permite posteriormente esto, ¿no? Ya considerarla parte de su comunidad, el ya poder hablar con usted de una forma más confiada y además porque de repente uno cree que están como en años muy atrás, ¿no? Y realmente si ya están utilizando este celular y esta tecnología, pues lo que tenemos que entender con esto es que no está peleada la tecnología con la cultura, con la forma de ser en ciertas comunidades, con ser indígena. Esto no es así, ¿no? Porque desafortunadamente, bien lo dijo usted, hasta la discriminación va desde el por qué te vistes de esta manera, el por qué utilizas no sé, este tipo Lengua, de mi lengua. calzado, ese tipo de cosas que no siempre entendemos. Pero creo que la diferencia, y usted me ayudará un poquito, Marina, es que hasta la vestimenta tiene un simbolismo para ellos, ¿no? Cosa Pues, que nosotros solo nos ponemos ahí la ropa y solo la combinamos acá, pero creo que la vestimenta en las comunidades indígenas es muy representativo y tiene todo un ritual y tiene toda una interpretación, ¿es cierto? así es, así es. Bueno, precisamente hoy estuve trabajando con mi asistente una ponencia, bueno, hablamos de ello, todavía no lo hicimos. Nos hicimos una ponencia sobre las mujeres artistas, porque yo además me niego a decirles artesanos, porque eso les da pie a la discriminación. Bueno, son artesanías, así no es arte, no, es arte, ¿no? Bueno, entonces hicimos una ponencia para un grupo de ingenieras y arquitectas y agromensoras que tienen sedes en toda Latinoamérica. Estas son de México. A mí me presentaron con ellas
dijeron, no, queremos también otras voces, no nada más ingenieros, sino de un antropólogo, ¿no? Bueno, entonces hicimos una ponencia sobre las mujeres artistas. Y ahí llegamos a una conclusión muy buena o muy interesante, que es que la mujer que es tejedora, bordadora, por ejemplo, aquí yo me puse, esto no es huichol, pero para que vean ustedes los bordados de los pueblos indígenas, ¿no? Claro. Bueno, entonces, esta mujer, a través del bordado, del tejido, está plasmando los símbolos rituales de su cultura. ¿Sí? Todo tiene una simbología. Y en esa ponencia estamos poniendo tal, esto significa esto significa el otro, ¿no? Por otro lado, bueno, pero es un camino que toma la mujer hacia lo sagrado por medio del arte. Y el hombre, aunque hay sus excepciones, vemos que hay mujeres chamanas, lo adquiere por el chamanismo, el camino a lo sagrado. Como que son dos caminos paralelos, ¿no? Pero no menos importante uno que el otro, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de decir nosotros, ¿no? Y bueno, yo me he atrevido a decir una frase que luego se me quedan viendo así como con extrañeza, porque yo digo que los huicholes, el vestido tradicional, que ya se está perdiendo o solamente se usa en las ceremonias, el vestido tradicional es como un códice viviente o ambulante. ¿Qué es un códice? Son los libros que hicieron los indígenas antes de la conquista y después, ¿no? Con contenido casi siempre ritual, ¿no? De sus ceremonias, de sus mitos. Entonces, igual, ellos tienen plasmado en su traje su mitología, su cosmovisión, ¿no? De ahí la importancia de no quitarles el traje, ¿verdad? Exacto. Porque los estás despojando, ¿no? De parte de lo que son, ¿no? Y nadie tiene derecho, ni los maestros, ni nadie, que sí lo han hecho. Los maestros hace años, cuando no eran bilingües, pues, llegaban a quitar la lengua, el vestido, todo. Pero yo creo que nos está mostrando, Marina, toda esa parte rica que no siempre vemos, ¿no? A lo mejor vemos sí vestimentas tradicionales, pero no vemos el simbolismo, esta cosmovisión, esta representación. Y cuando uno piensa, incluso, no sé, en estos trajes indígenas, nos imaginamos siempre mucho color y muchas formas, muchas grecas, muchas flores, mucha naturaleza mezclada, pero creo que es importante porque eso nos ha dado historia a nosotros aquí en México, nos ha dado identidad y creo que eso nos hace realmente pensar que acercarnos a esta etnología, acercarnos así como usted, hacer este estudio, hacer estos trabajos de campo, pues realmente fortalece nuestra historia, nuestro presente también, porque uno se da cuenta que a veces o mal utilizamos esos simbolismos o abusamos de esos simbolismos o no le damos la importancia. O los plagian, que eso es peor. Exacto, o no le damos también como la representación que realmente tiene, ¿no? Porque incluso usted no me dejará mentir que a veces uno siempre dice, ¿por qué me vendes esta obra de arte que haces con el tejido, con tus manos, con tus bordados, con todo? Y uno quiere pagar 3 pesos, ¿no? Cuando uno no ve atrás toda esa labor, no solamente en inversión de tiempo y materiales, sino en esta representación de lo que hacen realmente, porque en ocasiones yo escucho que al hacer pues algo artístico, como decía usted, no solamente es ya nada más pongo los hilos o pongo ahí la Shakira o pongo lo que sea, sino estoy representando algo y todo tiene una historia. Y creo que eso es lo que le da valor a que nosotros aprendamos
realmente de estos pueblos indígenas, de nuestras raíces, de nuestra cultura, y que podamos realmente aprender a respetar, y lo interesante que es conocerlo, porque creo que seguirá siendo parte de nuestra historia y puede cambiar muchísimo, y ya a lo mejor será en otro programa, Marina, puede cambiar muchísimo nuestra forma de pensar cuando realmente conocemos de cerca todas estas ceremonias, todas estas actividades que realizan, todas estas representaciones que tienen. Pero Marina, estamos ya un poquito llegando al final del programa. Nos quedan al menos unos 7 minutos al aire, pero quisiera aprovechar muy bien que usted nos dijera cuál es como esta parte rica que le ha dejado también, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal, convivir con los huicholes. ¿Qué ha aprendido de ellos que ha enriquecido su vida? Bueno, en primer lugar, pues ha enriquecido mi sensibilidad hacia el arte, porque uno está acostumbrado al arte clásico en general, claro, al arte mexicano también, de la pintura mexicana, ¿no? Pero cómo vas identificando los símbolos y esas historias, esa mitología que hay atrás de estos símbolos, pues eso para mí ha sido una gran riqueza. Pero ya más, de manera más personal, el pueblo huichol es un pueblo muy festivo, muy, muy bromista. Hace grandes bromas, se burla a veces de sí mismo y te involucras y yo me he vuelto muy bromista porque con esta pregunta usted me ha removido el que yo a veces, mis hijos me dicen, mamá, es que tú te has vuelto como histriónica, no lo eras. Y entonces, no sé por qué razón, bueno, quizá porque estoy muy contenta y por mi carrera, con mi vida solitaria, dijéramos, ahí entra todo, pero también ahora caí en esto, porque se me ha pegado esto, ¿no? De hacer bromas. Yo ayer, por ejemplo, hice una, a veces medio pesada, porque fuimos a una comida y entonces alguien dijo, no, es que mira, se dejó el pelo largo, es su nombre, se dejó el pelo largo porque, pues por la pandemia, dice, pero ya le gustó, mira, ya trae la coleta y esto y no sé cuánto. Y entonces, yo comento, no me contestó él, pero, o sea, fui hasta agresiva, pero bueno, yo traté de ser chistosa. Y entonces dije, pues sí, lo que pasa es que te has vuelto un presumido. Y así, ¿no? Mi mamá también tenía esos dejos de humor negro, casi ella. Y no hablaba luego mucho ni decía nada, pero cuando decía era incisiva, ¿no? Bueno, estamos dándonos cuenta, Marina, que pues también involucrarnos de esa manera como usted lo hace, tan cercana a los huicholes, finalmente, pues es algo que se introduce en nuestra forma de vida también, ¿no? Ahorita que vemos su vestimenta, que vemos todos estos obras que tiene atrás, que usted nos muestra, para los que ahorita solo nos escuchan en radio, pues son toda una muestra de todas estas representaciones que hacen los huicholes de la naturaleza, de la cosmovisión, de las representaciones entre los elementos de la luna, del sol, de las estrellas, de las raíces, de los colores. Y creo que eso es lo que identificamos mucho y que no siempre en realidad valoramos todo esto. Y es muy interesante a veces realmente permitirnos esto que usted hace, acercarnos a la gente, platicar con ellos, conocer qué es lo que piensan, y creo que eso nos puede dar un sentido de vida también a nosotros mismos de forma distinta. Marina, nos quedan escasos 2 minutitos, pero solo quisiera preguntarle
¿usted qué dejaría de mensaje para todas estas personas que están escuchando en este momento el programa y que nos hace generar esta inquietud de ahora conocer un poco más de la gente en estas comunidades indígenas? Bueno, yo los instaría a que conocieran más de estas culturas. Y hay muchas maneras. La primera y más fácil y más cercana es que se vayan ustedes al Museo Nacional de Antropología de Chapultepec y vean abajo las salas arqueológicas, o sea, de la época prehispánica o precolombina. Y arriba está toda una exhibición de los pueblos vivos que subsisten. A veces coinciden geográficamente, uno abajo está lo arqueológico y arriba está, pero no se logró así totalmente, ¿no? Así. Y bueno, valorar estas piezas de arte y, como decía la doctora Leticia, no regatear. Si le dicen un precio, pagarlo, es el precio justo, ¿no? Y bueno, pues luego, si se puede, ya ir a comunidades donde conozcan pues de una manera más cercana, no es fácil, ¿verdad? Luego lo han convertido a veces como tours, ¿verdad? Pero a mí eso no muy me gusta, ¿no? Pero pues exposiciones que vienen. Ahorita, por ejemplo, yo no la he ido a ver, es una vergüenza, pero voy a ir, Grandeza de México. Ahí Claro. está cuadros, bueno, piezas prehispánicas, me imagino, cuadros coloniales, pinturas coloniales, a la par de pinturas de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Y luego una tabla huichola, como parte del mosaico cultural de México, ¿no? Entonces, no dejen de ir. La van a prorrogar 2 meses más, pero ya nada más, ¿no? Entonces, esta es una buena posibilidad de verlo. Luego, yo les recomendaría que fueran al Museo Nacional de las Culturas del Mundo para que vean otras cosas que no son de México, sino de Oceanía, de África, de todo, que tienen sus propias idiosincrasias, su gusto por todo, su propia manera de representar la realidad y lo intangible, ¿no? También, ¿no? Entonces, ese museo es donde yo exhibí mi exposición de septiembre a enero, que les decía que yo era uno de los grandes logros que tuve, pero ahora hay otras cosas. Hay salas que son permanentes, de Oceanía, de Japón, de diferentes lugares, ¿no? Y luego exposiciones temporales. Esa es, yo creo, que la mejor manera. Bueno, y leyendo también. Pues no hay mejor recomendación, Marina, y además creo que eso pues también nos permite fortalecer nuestra identidad y darnos esa oportunidad. Creo que va a ser muy enriquecedora y ya que nos platiquen después cómo les fue a aquellos que hicieron todas estas actividades que nos dicen. Pues Marina, un gusto haberla tenido en este programa, que nos hubiese dado esta oportunidad de conocerla a través de todo este trabajo que usted hace. Y bueno, si me lo permite esta frase que bien le queda perfectamente bien, y despedimos a Marina Anguiano, la dama de la etnología de los huicholes, porque creo que se ha ganado a pulso ese título y pues será un gusto volverla a tener en el programa y que nos pueda seguir compartiendo un poquito de todo este trabajo que a veces vale la pena conocer porque no siempre tenemos esa oportunidad. Marina, muchísimas gracias de verdad que nos haya dado este espacio y esta entrevista aquí a Metamorfosis. Muchas gracias, doctora Leticia Asensio. Muchas gracias por esta invitación. Se me fue el tiempo como agua. Así es, pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.